Hola chicos, buenas tardes. Hice este pequeño video para explicarles la pregunta número 3 del cuestionario que les mandé ayer de las 23 preguntas, porque veo que donde tienen un poquito más de duda es aquí en lo de las aportaciones obligatorias. Dice el problema, Jacinta en el año 2023 tiene un SBC, un salario base de cotización de 207.44. Eso es lo que ella gana diario. Es trabajadora en un laboratorio importante. ¿Cuánto le corresponde por concepto de RSV? Un dato que tenemos que saber es en cuánto está el salario mínimo en el año que me están diciendo. En este caso es el año 2023. Entonces, el año 2023, aquí como dato pues adicional, tenemos que el 2023 el salario mínimo era de 207.44 pesos diarios, precisamente lo que ella ganaba. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto corresponde por concepto de RCV? Precisamente en el año 2023 es cuando se dan los cambios en cesantía y vejez y es cuando se empieza a utilizar esta tabla. Antes del 2023, es decir, 2022 hacia atrás, lo que aplicaba era lo que está aquí escrito. Vamos a recordarlo rápidamente. ¿Cómo era el RSV del 2022 hacia atrás? Del 2022 hacia atrás, R significa retiro. Lo aportaba el patrón y era el 2%. Esto no ha cambiado. Retiro siempre ha sido únicamente el 2%. Lo que cambió fue lo de cesantía y vejez, porque antes del 2022 hacia atrás, cesantía y vejez era una subcuenta tripartita. Tripartita significa que aportaban tres, que aportaba el patrón, que aportaba el trabajador y que aportaba el gobierno. Era tripartita, ya no. Hoy en día del 2023 hacia acá no. Entonces el patrón, ¿cuánto aportaba? El 3.150% en cesantía y vejez. El trabajador, el 1.125 en cesantía y vejez, y el gobierno, el 0.225 en cesantía y vejez. Si sumamos los tres porcentajes que aportan patrón, trabajador y gobierno, que son estos tres, si sumo los tres me da 4.5. Entonces, cuando me pregunten, ¿por qué en los ejercicios mencionamos una pregunta del 2022? Porque en el examen que hubo en marzo preguntaron cuál era el porcentaje de RSV en el 2022. Era 6.5 en total. Si nada más me preguntaran de CV, la respuesta sería 4.5. Pero cuando me agregan también la R, le agrego el 2% de retiro. Entonces, porcentaje total de RCV, 6.5. Si llegara a venir una pregunta del 2022, hacia atrás. Pero a partir del 2023, ¿cuáles fueron los cambios? Que a partir del 2023, el gobierno ya no aporta. Entonces, CV deja de ser tripartita. Ya nada más aportan trabajador y patrón. Pero lo del trabajador no cambió. Lo del trabajador, el porcentaje quedó exactamente igual del 1,125. Eso queda igual, no hay cambios. Sea antes del 2022, o sea 2023, o sea 2025, cualquier año que te pregunten, el trabajador del IMSS en CV siempre aporta el 1,125. Lo mismo pasa con retiro. El 2% nunca ha cambiado, siempre ha sido, tanto antes como hoy, como a futuro, siempre va a ser en retiro. La pura R es el patrón, el 2%. ¿Dónde fue donde surgieron cambios? En cesantía y vejez para el patrón únicamente. Antes era el 3.150 siempre, ahora ya no. Ahora dependemos de esta tablita. Esta tablita es para calcular del 2023 a la fecha cuánto es lo que va a aportar el patrón en CV. Esos son los cambios, ¿vale? Entonces, permítanme tantito porque aquí me está marcando batería baja. Se supone que ya. Ay, a ver si no se me desconecta. Ok. Entonces, vamos a resolver el problema. Como dice que es 2023, entonces aquí sí va a aplicar esta tabla. ¿Por qué? Porque ya es con los cambios. Acuérdate, la tabla para saber cuánto va a aportar el patrón en CV es a partir del 2023 en adelante. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando una persona gana solamente un salario mínimo, ¿sí? Lo que es un salario mínimo,
Aquí está la tablita, vamos a decir que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones en total, ¿cierto? Entonces, esta tabla es para saber qué porcentaje va a aportar el patrón en CV dependiendo del año. ¿Sí? Esta tabla empieza los cambios en el 2023, pero ya en este año me pueden hacer una pregunta del 2024, etcétera, hasta el 2030 cuando se va a topar esta tabla. Entonces tenemos que checar el año para ubicarnos en la columna, en este caso es en la columna del 2023, donde nos vamos a ubicar, ¿sí? En esta. Pero tengo que saber cuánto gana diario el trabajador, porque dependiendo lo que gane, es lo que le va a aportar el patrón. Si la persona gana exactamente un salario mínimo, no importa si es 2023, 24, 25, etcétera, si te fijas, el porcentaje va a quedar en 3.150 para el patrón. Donde varía es cuando gana más de un salario mínimo o menos, no necesariamente más, puede ser menos. ¿Por qué? Porque si te fijas, en el renglón 2 dice que una persona gana de 1.01 a 1.5 UMA, ahí ya no son salarios mínimos, ¿sí? Entonces, ¿quién puede ganar menos de un salario mínimo? Tú sabes que la UMA es más baja que el salario mínimo. ¿En cuánto estaba la UMA, por ejemplo, en el 2023? Estaba en 103.74 y el salario mínimo en 207.44. Entonces, primero vamos a resolver este ejercicio y luego les explico cuándo vamos a utilizar del renglón 2 hacia abajo, ¿ok? En este caso, Jacinta gana, estamos en el 2023, ubícate en el año 2023 y gana 207.44 pesos diarios. Y coincide que en el 2023 el salario mínimo, un salario mínimo era de 207.44. Entonces ella gana un salario mínimo diario. ¿Qué dice la tabla? En el renglón 1 precisamente me habla de las personas que ganan exactamente un salario mínimo. ¿Cuánto le va a aportar el patrón en el 2023? El 3.150, ¿sí? Aquí está, 3.150. Pero la pregunta dice, ¿cuánto corresponde por concepto de RCV? O sea, el total, ¿sí? Entonces estamos hablando que de retiro es el 2% y de CV el 3.150. El gobierno ya no aporta, ¿cierto? Pero el trabajador sí sigue aportando. Entonces, 3.150 del patrón en CV, más el 2 de retiro, ya va 5.150, más el 1.125 del trabajador, vamos a sumar esos tres porcentajes, 3.150 más 2, 5.150, más el 1.125 del trabajador. Me da un total de 6.275. ¿Sí? Entre los dos porcentajes del patrón y el del trabajador. Aquí está. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Aquí no se toma en cuenta lo del gobierno porque el gobierno del 2023 a la fecha ya no aporta, ya no lo estamos considerando. Entonces, 207.44 pesos diarios, ¿sí? ¿Cuánto sería lo que gana al mes? Acuérdate que para mensualizar, como es del IMSS, tenemos que multiplicar por 30.4. Entonces, él gana 207.44 diarios. Déjenme lo pongo con otro color. Eso lo multiplico por 30.4 porque es del IMSS para saber cuánto gana al mes. ¿Vale? Entonces voy a multiplicar. 207.44 por 30.4 gana 6.306.17.176. Eso es lo que gana mensual. A esta cantidad que gana mensual le voy a aplicar el porcentaje que obtuvimos porque me dice RCV. Entonces, 6.275% se lo aplico a los 6.306.176 y me da un total de 395.71, que viene siendo la respuesta del inciso
C. ¿Sale? Esa es la respuesta correcta. Entonces, como gana un salario mínimo exactamente, Jacinta, por eso nos vamos con el primer renglón del 3.150. Pero, ¿en qué casos vamos a utilizar del renglón 2 al renglón 8? Cuando una persona gane una cantidad diferente a un salario mínimo. Puede ser menos o puede ser más. ¿En qué casos una persona va a ganar menos de un salario mínimo? A lo mejor porque trabaja medio tiempo. Entonces gana, ¿qué les diré? 150 pesos diarios, ¿sí? En el 2023. Entonces, si ganara 150 pesos diarios, ¿qué voy a hacer? 150 lo convierto a veces suma. ¿Cuánto está el valor de la UMA en el 2023? En 103.74. Entonces divido 150 entre, que gana diarios, entre 103.74, me da 1.44 veces la UMA. Entonces, ¿en qué renglón voy a caer si es 1.44 veces la UMA? En el renglón 2. Si el renglón 2 dice que es entre 1.01 y 1.5, ahí queda el 1.44. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje que aportaría el patrón en ese caso? El 3.281. ¿Sale? Ahora, ejemplo 3. El ejemplo 2 no lo anoté, el ejemplo 3 sí lo voy a anotar. Ejemplo 3, que una persona ganara, por ejemplo, 600 pesos diarios en el 2023. Lo primero que tengo que saber es cuántas veces suma gana al día. Entonces divido 600 pesos que gana al día entre el valor de la UMA del 2023, que es de 103.74, ¿sí? Y lo que resulte lo voy a buscar en la tabla. 600 diarios entre 103.74, eso me da un total de 5.7. Esa es mi respuesta. 5.7 veces el valor de la UMA. Entonces busco ese 5.7 en la tabla. ¿Sí? ¿Dónde está el 5.7? En el renglón 8, porque el renglón 8 dice de 4.01 en adelante. Entonces, como es año 2023 y gana 5.7 veces la UMA, me voy al último renglón y el porcentaje que aportaría el patrón en CV en ese ejemplo 3 sería de 4.241%, ¿sale? Entonces, espero haberme explicado, espero que el ejemplo pues sea de utilidad. Gracias, chicos. Ok, siento que en el cuadernillo de ejercicios la mayoría tuvo dudas. Sé que, como pudieron darse cuenta, pues bueno, es muy poquito tiempo para poder explicar exhaustivamente los ejercicios de operaciones. ¿Sí? Entonces, vamos rápidamente a repasar. Creo que la mayoría tuvo dudas, sobre todo en los primeros ejercicios, en los de aportaciones. En los de ayuda de desempleo y matrimonio no tanto, pero en estos ejercicios sí. Entonces, vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos con el ejemplo 1. Dice, una dependencia o entidad paga un sueldo básico diario a Jesús de 600 pesos. ¿Cuánto recibe Jesús en total por concepto de RCV? Total de RCV. Entonces aquí sí es importante que ustedes se aprendan cuánto es el porcentaje de retiro y de cesantía y vejez en el ISSSTE. ¿Cómo sé que es un trabajador del ISSSTE? Porque dice sueldo básico y dice que gana 600 pesos diarios. Entonces, ¿cuánto recibe en total de RCV? Total, todo. En R, ¿cuánto aporta la dependencia? El 2%, ¿cierto? En CV aportan los dos, aporta el trabajador el 6.125% y aporta también la dependencia el 3.175%. Entonces, si sumo el 6.125 del trabajador y el 3.175 de la dependencia en cesantía y vejez en el ISSSTE, estos dos porcentajes me dan un total de 9.30. ¿Sí? Súmenlos y les da 9.30%, más el 2 de retiro que aporta la dependencia es el 11.30. Entonces, si él gana diarios 600, ¿qué tengo que hacer primero? Saber cuánto gana por mes. Acuérdate que en el ISSSTE se multiplica por 30 y en el IMSS por 30.4.
Entonces, ¿cuánto es 600 por 30? 6 por 3, 18. Serían 18,000 pesos que él gana al mes. Ahí, ¿cuánto le tengo que aplicar de porcentaje? Le tengo que aplicar, como me dice RCV, le tengo que aplicar el 2 de retiro más el 9.30 de CV, o sea, me da un total de 11.30%. Entonces, le aplicamos el 11.30% a los 18,000. Si están batallando con su calculadora, pueden dividir 11.30 entre 100 para convertirlo a porcentaje. 11.30 entre 100 te da 0.113, multiplícalo por 18,000 y ahí te va a dar el resultado, que son 2,034 pesos. Ese sería el resultado, el inciso B. ¿Sale? Vamos al ejemplo 2. 400 pesos es el sueldo básico de José. ¿Sí? Dice sueldo básico. Desde que dice sueldo básico ya sabemos que es un trabajador del ISSSTE. Si dijera SBC, pues sería del IMSS, pero este es del ISSSTE. Voy a hacer la letra un poco más pequeña para que me quepan más notas. Es del ISSSTE. Ahí está. Entonces, dice aquí que trabaja para una secundaria, tomando en cuenta este salario, ¿con cuánto contribuye José? Solamente José. ¿Con cuánto contribuye José al RCV? Acuérdate que en el ejemplo anterior pusimos lo que aporta la dependencia y lo que aporta el trabajador. Entonces, lo único que aporta José, que es un trabajador del ISSSTE, es el 6.125, porque el 2% de retiro lo aporta la dependencia y el 3.175 lo aporta la dependencia. Entonces, nada más se está preguntando por José. Por lo tanto, ¿cuánto gana diarios en este ejemplo? 400 pesos diarios. Lo primero que tengo que saber es cuánto gana por mes. 400 diarios lo multiplico por 30, 4 por 3, 12, serían 12,000 pesos al mes. Ahí lo voy a multiplicar por el 6.125%. Le aplicamos este porcentaje. 6.125 lo puedes dividir primero entre 100, te da 0.06125 y luego por 12,000. Son 735 pesos. Sería el inciso B. Vamos con el 3. Si el salario base de cotización diario de una persona, salario base de cotización, SBC, te está hablando de un trabajador del IMSS, dice que gana diarios 350 pesos. ¿Qué aportación de RCV realizará el patrón? Es del IMSS. ¿Sí? Es del IMSS. Entonces, este cuadernillo, como les dije en la sesión, lo hicimos el año pasado. ¿Sí? Entonces, por ende, cuando no te dice año, pues es el año en curso. ¿Sí? Yo en el ejemplo que hicimos en sesión les dije, tomen 2024, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo ahorita con 2023, que cuando no les diga el año, tomemos el 2023. Entonces, aquí se aplica la tabla con los cambios que comentamos en un principio. Entonces, su salario diario es de 350. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Saber cuántas veces UMA gana. Entonces, ¿cuánto es el valor de la UMA? El valor de la UMA en el 2023 era de 103.74 pesos, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer es los 350 dividirlos entre 103.74 para saber cuántas veces suma gana este trabajador. ¿Sale? Los dividimos 350 que gana diarios entre 103.74 me da 3.3 veces suma. 3.3. Checamos en la tablita. Sí, yo aquí tengo mi tablita física también. Y 3.3 cae en el renglón número 6. Aquí está. El renglón número 6 dice que es de 3.01 a 3.5. Entonces me sitúo en la columna 2023 y esto es por observación. Observo cuál es el porcentaje y el porcentaje en el 2023 renglón 6 es de 3.953%. Eso es lo que va a aportar el patrón en CV.
Pero la pregunta específica dice, ¿qué aportación de RCV, no nada más de CV, también de R, realizará el patrón? Entonces, en R, el patrón aporta el 2%, eso no ha cambiado. Pero en CV tuve que checar la tabla y en CV identifiqué que el patrón aporta el 3.953%. 9.53%. Entonces, ahí sumamos y me da un 5.3 más 2, 5.953. Lo único que me piden es observar en la tabla. Nada más, no tengo que hacer otra cosa. ¿Ok? Voy a checar ahí en el chat qué otros números de problema pusieron. Permítanme tantito. A ver, aquí está. Me pusieron 4, 5, 7, 4, 5, 7, 8, 9 y 12. Son los que voy a resolver, ¿ok? Porque me están prestando este ID y tengo que lo más rápido posible para poder grabar el audio. Ok, vamos al 4. Si el salario base de cotización diario de una persona es de 700 pesos, ¿sí? 700 pesos diarios. ¿Qué aportación de RCV realizó el patrón en el 2022? Es muy importante checar el año. Acuérdate que en el 2022 todavía no aplicaba la tabla. ¿Cómo eran los porcentajes en el 2022? En retiro aportaba el patrón el 2%. Cesantía y vejez era tripartita. El patrón aportaba el 3.150 y cesantía y vejez aportaban los 3. ¿Sí? El patrón el 3.150, el trabajador el 1.125 y el gobierno el 0.225. Pero aquí nada más dice el patrón. Entonces nada más ocupo de esa subcuenta que era tripartita, ¿cuánto aportaba el patrón? El 3.150%. Entonces, en el 2022, ¿cuánto aportaba el patrón? Solo el patrón en RCV. En retiro aportaba el 2% más el 3.150 que aportaba en CV. Sumamos los dos porcentajes, 3 más 2 son 5.150. También es de observación. No me está pidiendo desarrollar, solamente me está pidiendo el porcentaje que aplicaba del 2022 hacia atrás. ¿Vale? Entonces voy a borrar esto. Sí, y me voy a ir a los otros números que pidieron. 5, 7, 8, 9 y 12. Ok, vamos al 5 y al 7. Borro para poder avanzar. 5 y 7. Ok, voy al 5. En el 5 dice que Fátima, déjenme correr esto para tener más espacio. Fátima tiene un salario base de cotización de 6,306.176. ¿Cuánto le corresponderá de aportación patronal? ¿Sí? Dice si el salario mínimo se encuentra en 207.44. Fíjate, no me dicen qué año, de qué año está hablando el problema, pero por cultura general, yo sé que este salario de 207.44, el salario mínimo, así estaba en 207.44 en el año 2023, ¿sale? Entonces, de ahí determinamos que es 2023. ¿Aplica la tabla nueva con cambios de CV? Sí, porque cuando no aplica esa tabla es del 2022 hacia atrás. Entonces, ¿es del IMSS o es del ISSSTE? Como dice SBC, sé que es una trabajadora del IMSS. Es lo primero que tengo que saber, si es IMSS o si es ISSSTE. ¿Cuánto gana por mes? Por mes gana 6,306.176. Ok, ese sueldo es mensual, ¿cierto? Entonces lo voy a anotar aquí, 6,306.176 por mes. ¿Cómo puedo saber cuánto gana diario? Si es del IMSS, acuérdate, divido entre 30.4. Si fuera del ISSSTE, entre 30. Voy a hacer la operación. 6,306.176 entre 30.4 son 207.44 diarios. O sea, gana un salario mínimo, ¿sí?
Entonces, ¿cuánto le corresponde aportar al patrón? Vámonos a nuestra tablita. ¿Sí? Esta tablita, acuérdate que aplica a partir del 2023. Entonces, un salario mínimo es el primer renglón. En el 2023 era el 3.150. Siempre que la persona gane un salario mínimo, la respuesta va a ser que el patrón, el porcentaje que le va a aportar en cesantía y vejez es del 3.150. Y eso aplica en cualquier año. Siempre que sea exactamente un salario mínimo, como en este caso que los 207.44 es precisamente en lo que estaba un salario mínimo en el año 2023. ¿Vale? Ok, voy a borrar para seguir con el 7. Aquí está. Problema 7. ¿Cuánto aporta el gobierno federal al mes a un trabajador del ISSSTE que tiene un sueldo básico de 8,000 pesos? En lo que es RSV-ISSSTE, el gobierno no aporta como gobierno, porque se llama dependencia, debe decir dependencia, pero sí aporta algo que se llama cuota social. Esto lo pueden encontrar en la página 51 de su manual, en la parte de abajo, página 51, ahí habla de este concepto llamado cuota social, que le aporta el gobierno a los trabajadores del ISSSTE. ¿Cuánto les aporta a los trabajadores del ISSSTE el gobierno? Les aporta el equivalente, léanle ahí en el manual, sí lo comentamos en la tarea, el 5.5% de lo que esté el salario mínimo, ¿sí? De lo que esté un salario mínimo es lo que les aporta. No importa lo que el trabajador gane. Entonces, me dice aquí que él tiene un sueldo básico de 8,000 pesos. Eso no importa. Esto es un distractor, porque no importa lo que gane el trabajador. Nos vamos a ir directo a lo que esté el salario mínimo. En este caso, pues no me dice el año. Entonces, vamos a tomar lo que viene siendo el salario mínimo del 2024, ¿va? 2024, ¿cuánto está el salario mínimo? Está en 248.93. Eso es lo que está el salario mínimo hoy en día. Entonces aquí, ¿cuánto es el 5.5% de 248.93? Vamos a calcularlo. Aquí saco mi calculadora. 5.5 lo divides entre 100 para convertirlo en porcentaje, te da 0.055 por 248.93, me da 13.69 pesos, y estos son diarios, ¿cierto? Porque estamos tomando el salario diario. Pero, ¿cómo se hacen las aportaciones en el ISSSTE? Por mes. O más bien me está preguntando aquí cuánto aporta el gobierno al mes. Aquí me está preguntando al mes. Entonces, si es del ISSSTE, multiplico eso que es diario, lo multiplico por 30. ¿Sale? Vamos a multiplicar 13.69 por 30 días y son 410.734. Esa es la respuesta de hacer esta multiplicación. Multiplicamos y me da este resultado. ¿Por qué por 30 días? Porque dice que es al mes. Entonces, lo diario lo multiplico por 30 días. ¿Sale? Muy bien. Vamos al problema número, porque se me olvida. Este es el 7, 8, 9 y 12. Ok, vamos al 8. Dice en el 8, si Juan gana un SBC mensual de 8,800, como dice SBC, pues podemos determinar que es del IMSS. Es un trabajador IMSS. ¿Vale? No es del ISSSTE. Eso es lo primero que tenemos que ubicar, si es IMSS o si es ISSSTE. ¿Cuánto le corresponde aportar a su patrón por concepto de cesantía en edad avanzada? ¿Sale? Entonces, aquí acuérdate que dijimos que todos estos de RSV los íbamos a tomar del 2023, porque eran problemas del año anterior. Entonces, igual, en Ceneval te tienen que decir, si te dicen del año en curso, pues toma el 2024. En este caso vamos a tomar el 2023. Entonces, si Juan gana un SBC mensual de 8,800, esto es por mes.
primero tengo que saber cuánto gana diarios, ¿sale? Acuérdate que siempre que voy a utilizar la tablita, tengo que saber cuánto gana diario y convertirlo a veces UMA. Entonces, 8,800 que gana al mes entre, como es del IMSS, entre 30.4, ¿cuánto me da? Voy a hacer la división, 8,800 entre 30.4 me da 289.47. 289.47, esto es lo que gana diarios, ¿sí? Entonces, aquí lo convierto a veces UMA. Voy a dividir entre lo que estaba el valor de la UMA en el 2023. Sabemos que el valor de la UMA 2023 era de 103.74. Y por eso les pasé ahí la foto de la UMA, cuánto estaba el año pasado, este año, igual el salario mínimo. 103.74. Hacemos la división. ¿Cuánto da 289.47, que es lo que gana diario entre 289.47 entre el valor de la UMA, 103.74, me da 2.79 veces UMA. Y ahora sí me voy a la tabla, a observar en la tabla. ¿Vale? Entonces, busco en la tabla, en el año 2023, primero me voy a la columna del 2023 y luego checo dónde está 2.79 veces suma, sería en el renglón 5, lo hago que se cruce con 2023 y el porcentaje sería del 3.869, ¿sí? 3.869. Esto es observando en la tabla. 3.869%. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuánto le corresponderá aportar a quién? A su patrón. Esperen un tantito. Aquí está. A su patrón por concepto de cesantía en edad avanzada. Nada más me piden al puro patrón y nada más por puro CV. Entonces solamente tengo que aplicar este porcentaje a lo que gana por mes. Voy a multiplicar los 8,800 por el porcentaje. Vamos a hacerlo. 3.869% se lo aplico a 8,800. Y me da 340.47 al hacer la multiplicación. O sea, sería el inciso C. ¿Vale? Muy bien. Vamos con el siguiente que pidieron, que es el problema 9. Y dice así. Si Jenny gana un SBC mensual de 11,000 pesos, ¿qué tipo de trabajador es? ¿IMSS o ISSSTE? Dice SBC, entonces es IMSS. ¿Qué aportación bimestral? Me pide bimestral. Bimestral quiere decir 2 meses. ¿Qué aportación bimestral le corresponderá aportar como trabajador por concepto de cesantía en edad avanzada? No me dice el año, pero no importa el año. Acuérdate que como trabajador en CV, antes, o sea, 2022 hacia atrás y hoy, el trabajador sigue aportando exactamente lo mismo, o sea, el 1.125%. Entonces, no importa que no diga el año, sea 2022, sea 2023, sea 2025, sea 2030, sea el año que sea, siempre el trabajador ha aportado exactamente el mismo porcentaje en CV, que es del 1.125. Entonces, si mensuales gana 11,000, vamos a aplicarle a los 11,000 el 1.125%, ¿va? Entonces, 1.125% se lo aplico a los 11,000 pesos. ¿Cuánto me da? Me da 123.75 pesos. 123.75 pesos. Esto es por un mes, porque se lo estoy aplicando a los 11,000, que es lo que gana en un mes.
Pero dice la pregunta bimestral. Entonces, ¿qué hago? Lo multiplico por 2, porque bimestral es por 2 meses. Entonces, multiplico 123.75 por 2 y me da 247.5, que viene siendo el inciso a la respuesta. ¿Sale? Y bueno, por último me voy a ir al ejercicio número 12. Para poder cerrar esta grabación, voy a borrar esto y me voy al 12. Aquí está. Dice el problema 12. Julia trabaja en una papelería que le paga un SBC, dice SBC, salario base de cotización. ¿Es IMSS o es ISSSTE? Por supuesto que es del IMSS. Y dice que diarios gana 271.42. ¿Qué aportación de CV, solamente de CV, le corresponde en el año 2024? No dice si es del patrón, ¿sí? O del trabajador, ¿cierto? Ok, entonces vamos a hacerlo. 271.42 son diarios. Lo primero que tengo que hacer es saber cuántas veces UMA gana, ¿cierto? Entonces, 271.42 lo divido entre el valor de la UMA. ¿En cuánto está la UMA en el 2024? Vamos a checar porque se me olvida a veces la cantidad exacta. No voy a poner otra cantidad que no es. 108. Esperando un tantito. 108.57. 108.57. Este es el valor de la UMA 2024. Entonces, como el problema dice 2024, aquí está. Entonces, lo que él gana diario lo divido entre el valor de la UMA 2024, entre 108.57. ¿Ok? Vamos a hacer la operación. 271.42 entre 108.57 me da 2.49 veces el valor de la UMA. Checo en la tabla, ¿sí? Entonces dice que aportación de CV, solamente de CV le corresponde en el 2024. Entonces checo el 2024 y checo dónde está el 2.49, sería en el renglón 4. Sí, en el renglón 4. Entonces lo hago que se cruce con 2024 y dice 4.353%. Es por observación, es mera observación. No te piden que desarrolles, únicamente que observes el porcentaje de la tabla, ¿sale? Entonces acuérdate que la tabla es específicamente para CV. Igual, si hubiera algún otro problema del cuadernillo que quieran checar, me dicen, me mandan mensajito privado para podérselos explicar, a lo mejor por un videito más simple de celular, pero como es un video muy grande el que tenía que hacer ahorita, pues no lo podía hacer por el celular, entonces tenía que ser, grabado por medio de un aula Telmex. ¿Sale, chicos? Entonces quedo al pendiente por cualquier otra duda. Espero que esto sea de mucha utilidad para ustedes. Buenas tardes.